¿cómo están? Mi nombre es Sara, soy la catequista Saraí. Ya he trabajado con algunos de ustedes, pero el día de hoy a mí me toca compartir con ustedes los temas sobre construir el reino de Dios en nuestra familia, con nuestros amigos, como hijos de Dios. Y pues bueno, en nuestro primer tema del día de hoy estaremos hablando de vivir como hijos de Dios. Entonces, para empezar, iniciaremos viendo imágenes de distintos tipos de familia. Ahí podemos ver que hay familias conformadas por muchos hermanos, familias conformadas por solo un hijo. Algunas pueden estar presentes nuestros papás, algunos otros también pueden solo vivir con su papá o con su mami, pero sin embargo vamos a ir viendo cómo por medio de ellas y en ellas va a estar siempre presente Dios, ¿no? Muchas veces nos olvidamos o creemos que pues nuestra familia es la que vivimos y que pues solamente a lo mejor tenemos a nuestro papá o a nuestra mamá, pero debemos de saber y ser conscientes de que tenemos un Padre en el cielo. Y pues como ustedes saben, ese papá es Dios. En la Biblia, de hecho, vamos a ver que nos dice en Gálatas, capítulo 4, en versículo 6, ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este pequeño versículo nos habla de cómo el Espíritu Santo, que ustedes saben que el Espíritu Santo es una palomita, pero más allá de ser una palomita es Dios mismo, que nos va a ayudar a decirle papá a Dios. De hecho, en otras traducciones podemos saber que papá se puede decir como papito, ¿no? Y esta palabra nos llena de ternura y de amor, ¿no? Como les decía, a veces algunos tenemos nuestra familia conformada de diferente manera, pero sin embargo, siempre debemos de recordar que tenemos a nuestro papá Dios en el cielo. En los temas que han estado ustedes viendo, han conocido a Dios como un Dios creador, como un Dios que ha creado el cielo. En el tema de hoy estaremos más hablando de Dios como Padre, un Dios que nos ama y que nos acepta tal cual somos. Muchas veces a lo mejor podríamos creer que Dios es un Dios malo y que se enoja y castiga, pero sin embargo vamos a ver que Él ve más allá de nuestros errores, ¿no? Algunos tendremos a lo mejor alguna experiencia en donde nuestros papás nos regañaron por haber hecho una travesura o que nos hayan dicho, ¿por qué hiciste eso? No sé. Pero sin embargo vamos a ver que Dios no es un padre que solo te regaña, ¿no? O que solamente te va a juzgar por cómo eres. A lo mejor a tu papá no le gusta que seas muy peleonero, ¿no? O no le gusta que hagas mucho reguero en tu cuarto. Pero vamos a ver que Jesús, a pesar de que va a conocer nuestros errores, nos va a amar. De hecho, sabemos que en el mundo va a haber gente muy mala, ¿no? Gente que mata, que roba. Y pues Dios, a pesar de todo esto, siempre va a ser un Padre amoroso. También hay una cita bíblica, lo pueden encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 45, que Dios hace salir el sol para buenos y malos. Era lo que yo les decía, ¿no? Que creemos a veces que Dios castiga, pero Él, a pesar de saber que tú eres o tienes algún defecto, Él siempre te va a perdonar y te va a amar. Con eso estoy diciendo que está bien que se cometan delitos, ¿no? A lo mejor una persona que roba, una persona que mata, eso no está bien, eso a Dios no le gusta. De hecho, no hay que confundir tampoco que a lo mejor Dios nos perdona y que está bien seguir cometiendo pecados y errores. Sí somos humanos y podemos algún momento fallar, pero a Dios lo que siempre vamos a ver en Dios es un Dios que perdona y que ama. Pero a Él no le gusta nuestro pecado. Nos reconoce frágiles y pecadores, pero no le gusta que cometamos el mal.
Pero en este tema del día de hoy nos centraremos, como ya había dicho, en un Dios Padre y un Dios que nos ama. Pero así como también nos ama, el ejemplo de Jesús, como ustedes saben, ha sido un Jesús que ha cumplido siempre la voluntad de Dios, ¿no? Y a lo mejor el acto más grande en donde pudimos ver que Él cumplió su voluntad, la voluntad de su papá, fue morir por nosotros en la cruz. Hoy en día a lo mejor ya no vemos personas que se mueran por nosotros, ¿no? A lo mejor que nos vayan a atropellar y que alguien pase y a lo mejor en vez de que nos atropellan a nosotros, atropellan a nuestro amigo. Pues a lo mejor ya ese sacrificio ya no lo hacen, ya nadie muere por nosotros. Pero Jesús ya lo hizo, murió por nosotros en la cruz para que se muriera precisamente todo ese mal del que les hablaba y ese pecado. Entonces, de hecho Jesús en la Biblia vamos a encontrar que dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Imagínense, el alimento de Él, a lo mejor en vez de ser el pan, que también comía y bebía como todos, era hacer siempre la voluntad de su papá. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esto el Señor? Que nosotros debemos de, a pesar de todo, siempre ser obedientes con nuestros papás. A lo mejor va a haber un momento en el que tú ya estás enojado con tu papá o con tu mamá y ya no quieres hacerle caso y te dice apaga la tele o deja de estar todo el santo día en el Xbox. Siempre hay que recordar que nuestros papás van a ser nuestros papás y los tenemos que respetar y hacerles caso, así como Jesús lo ha hecho, porque Él nos ha dado ese ejemplo de que así como sabía que su papá lo amaba, Él también decía, pues yo también amo a mi papá y como sé que Él me ama, voy a siempre respetarlo y a cumplir su voluntad, ¿ok? Entonces, para finalizar el tema sobre papá Dios, a ser obedientes siempre en todas las circunstancias, ¿ok? Como les decía anteriormente, momentos a lo mejor en los que digamos ya no quiero hacer lo que mi papá me dice o ya me cae bien gordo que mi papá siempre me regaña. Pues hay que dejar un poco de lado nuestro orgullo y a lo mejor nuestro coraje del momento y recordar que Jesús nos enseña a ser hijos obedientes, hijos que siempre reconocen a sus papás, que los aman y que pues han sido los que nos han dado la vida para ser felices y ese sería el primer tema. El segundo tema es tratándonos como hermanos. En el primero ya vimos cómo es ser hijo de Dios y cómo tenemos a un Dios que nos ama, a un Padre Dios, no solo a lo mejor nuestro Padre aquí de la tierra, sino también Dios como papá y como una mamá también se puede decir. Ahora hablaremos de cómo es ser un hijo de Dios, ¿no? En las fotos que vemos, bueno, en las imágenes, nos aparecen niños conviviendo, jugando, como ustedes también lo hacen, ¿no? Juegan, conviven, pero pues también hay momentos en los que a lo mejor nos podemos llegar a pelear o a disgustar por alguna actitud o pensamiento de nuestro compañero, de nuestro hermano. Y aquí es donde Jesús nos va a hablar en este tema de que nos tenemos que amar unos a los otros como Él nos ha amado, ¿ok? ¿Cómo ustedes creen que era Jesús? Era un Jesús que cuando veía a una mujer que no compartía su comida, se enojaba y le decía, ay, mujer, no me caes bien, y empezaba a hablar mal de ella. Pues no, como sabemos, Jesús era un Jesús que a pesar de que veía los errores de las personas, las iba a amar, las iba a perdonar y las iba a sanar. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Cuando vemos a lo mejor que mi hermano o que mi primo no me cae bien porque no me presta sus cosas, o me cae bien mal esa niña porque es bien presumida, ¿no? Y ahí es donde nosotros ya no nos empezamos a comportar como hijos de Dios, ya no nos empezamos a comportar como Jesús nos enseñó, porque Jesús, como vemos y sabemos, ahí en las imágenes pueden ver, que Jesús cuando estaba con la gente, perdonaba, compartía, escuchaba, sanaba, también llegaba a sanar.
Nosotros a veces hasta qué grado sanamos a las personas, a lo mejor no como médicos, porque Jesús sí tenía la posibilidad de sanar como un doctor, pero nosotros sanamos o herimos a las personas. Podemos herirlas físicamente, podemos llegar a herir de palabra. Y Jesús no hacía eso. Jesús vamos a ver que hacía todo lo contrario. Él, como les decía, sanaba, tenía la posibilidad de sanar por medio de su mano. Milagrosamente lo hacía. No a lo mejor como lo vemos con un doctor, ¿no? Que requiere que vayas al hospital y te sane, pero sí él cuando estaba en presencia con las personas que tenían alguna enfermedad las sanaba, ¿no? Como la mujer que sangraba y él la sanó, el ciego que lo hizo poder ver, al paralítico que lo ayudó a caminar, o incluso hasta revivía, ¿no? Decía, ¿hasta qué punto a veces sanamos a las personas, ¿no? A lo mejor ya le dije a mi amiga que está gordita o que está chaparrita, y a lo mejor no vemos que a ella le estamos hiriendo con esas palabras. Entonces, para finalizar este tema, vamos a dibujar en nuestra libreta cómo sería un mundo si nosotros dejáramos de agredir físicamente, de agredir con las palabras, compartiendo, perdonando, amando. Un mundo de paz, ¿cómo sería nuestro entorno? Nuestra primera tarea. En nuestro tercer tema, y ya casi acabamos, ya nada más nos falta otro, vamos a ver cómo construir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a oír que un reino es donde hay un palacio, donde hay un rey, una reina, donde hay riquezas, hay banquetes. Pero el día de hoy no vamos a hablar de ese tipo de reino. Vamos a hablar de un reino, del reino de Dios, de este reino en donde Él nos dice que no va a vivir de riquezas ni como una persona con poder. Va a ser un estilo de vida, va a ser la forma en la que Él vive. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino que se refiere es una forma de vivir. Y vamos a ver que ese reino lo va a iniciar cuando Él llega aquí a la tierra. Eso fue hace 2000 años, cuando él estuvo aquí físicamente. Y en ese momento inicia el reino de Dios. ¿Y cómo es como Él se porta en ese reino? Veíamos que Él nunca ha sido un hombre que le guste robar, que le guste ser egoísta, un hombre que le guste pelear. Vamos a ver que Él era todo lo contrario. Él era un rey que amaba, un rey que servía. Incluso vamos a ver que llegó a besarle los pies a sus discípulos, ¿no? Es un signo de humildad, de atención al hermano. Estamos también acostumbrados a ver a un rey que siempre espera que le sirvan, un rey que a lo mejor va a ser soberbio y no va a perdonar, va a ser orgulloso, egocéntrico. La gran diferencia que va a tener es que hay una ley y su única ley es el amor. Jesús nos va a enseñar a amar hasta el extremo y lo demostró muriendo por nosotros en la cruz. Ese es su signo más grande de amor. Su reino, ya lo decíamos, no es un reino de riquezas ni de superficialidades, va más allá. De hecho, nos va a decir, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, capítulo 14, versículo 17. ¿Qué es lo que nos dice? Que el amor se va a traducir en esas obras por medio de los valores que nosotros llevamos a cabo. Y en este momento voy a mencionar 4 valores. De hecho, les van a ir apareciendo imágenes de estos 4 valores. El primero es la no violencia, la fraternidad, la verdad y respetar la dignidad del otro. En el primero, que es la no violencia, como ya les decía, debe de ser un mundo, un reino en donde no agredamos por medio de violencia física, de maltrato, de que si ya no me quiere prestar su muñeca a mi amiga, pues le pego, ¿no? O que si ya me está cayendo gordo ese niño, ya me voy a agarrar a los golpes. Pues totalmente es lo opuesto a lo que Jesús nos enseñaba, porque vamos a ver que Él
Él no agredía físicamente, sino que perdonaba, amaba. En el segundo es la fraternidad. Es similar al otro, de que si vemos que nuestro compañero es egoísta con sus cosas, y bueno, como es egoísta, yo también voy a ser egoísta. Ahí es donde va a entrar tu fraternidad, donde tú debes de decir, bueno, más allá de que a lo mejor no me comparta sus cosas, yo debo de aprender a ser fraterno, a compartirle yo mis cosas a él. Si él no lo hace conmigo, yo le enseño que sí debe de hacerlo, ¿no? Esta parte de la unión con las personas que, a pesar de sus errores, yo voy a amarlas. Eso es ser fraterno, amar a pesar de que veas el error en el otro. El tercero es la verdad. La verdad, como saben, siempre es lo opuesto pues a la mentira, a que, ay, pues aquí había 10 pesos, ¿quién se los robó? Yo no. Ahí estás mintiendo. O que le digas a tu mamá, ya hice toda mi tarea, y que a lo mejor no la has hecho y hasta tienes un recado, ya le estás mintiendo a tu mamá. A pesar de todo eso, hay que siempre decir la verdad. De hecho, vamos a ver que hay santos que daban su vida por decir la verdad, y en ese caso la verdad era Dios mismo. No hubo una época aquí en México, de hecho, que prohibían a los católicos proclamar su fe, y pues algunos de ellos incluso morían por decir que creían en Dios, y Dios es la verdad misma. Entonces nosotros hay que aprender a siempre decir la verdad en las circunstancias. Así sea mi amigo el que se está robando las cosas, yo sé que Dios me ha enseñado que Él es verdad y yo debo decir la verdad. Y por último, respetar la dignidad. Como sabemos, últimamente de hecho se ha escuchado mucho el racismo, la falta de respeto hacia las mujeres, hacia los hombres. Entonces al respetar la dignidad de las personas es respetar como sea, si es una persona de color, una persona indígena, una persona como pobre, respetar totalmente a la persona, porque la persona está igual que tú, compuesta de sentimientos, de pensamientos, y algunos habrá incluso que no piensen igual que tú, ¿no? Que crean en otras cosas, y ahí es cuando ya va a entrar el respeto hacia esa persona, sabiendo que él piensa diferente a ti y que a pesar de todo eso es un humano que tiene dignidad como tú y como yo. Todos tenemos dignidad y hay que respetarnos como tal. Todos somos personas que sentimos y que pues pensamos de diferente manera también, ¿no? Y pues para finalizar, escribe en tu libreta qué valor me falla y debo poner más en práctica. De los valores que te mencioné ahorita, que fueron 4. ¿Cuál de estos 4 es los que no siento que no llevo a cabo en mi vida? Y cómo lo vas a llevar a cabo, ¿ok? Ese sería nuestro tercer tema. Y nuestro cuarto y último va a ser haciendo vida las bienaventuranzas. ¿Alguien ya había oído hablar antes de las bienaventuranzas? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bienaventurado significa feliz o dichoso. Entonces, a continuación vamos a ir viendo imágenes de personas felices y personas tristes también. De hecho, primero, para iniciar, te voy a pedir que tú pienses en algún momento en el que tú te hayas sentido muy feliz, extremadamente feliz, y que no puedas olvidar ese día. Y la segunda cosa que te voy a pedir, que te imagines un momento en donde tú hayas estado súper triste, así que dijiste, ya no puedo, ya no aguanto, siento que ya no soy feliz, que mi vida ya se acabó. Pues vamos a ver que todos hemos tenido momentos buenos y malos, pero a pesar de que a lo mejor puedas tú llevar una vida totalmente triste y llena de amarguras, vamos a ver que Dios te hizo para ser una persona feliz y bienaventurada, como es el tema, ¿no? Una persona dichosa. Ya habíamos dicho qué significa bienaventurado, es una persona dichosa y feliz, y de hecho vamos a ver cómo es que Dios, cuando sube al monte con sus apóstoles, les dice 8 bienaventuranzas, que son las que vamos a decir a continuación. Bienaventuranza es: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará.
Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias, por causa mía. Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque Dios los saciará. Y dichosos los que lloran, porque reirán. Si se dan cuenta, en cada una de estas bienaventuranzas, Dios nos dice que las personas, a pesar de que ellos están sufriendo, Él los va a consolar, Él va a estar con ellos. Por eso es que al principio yo te decía que recordaras algún momento bueno y algún momento malo. Porque absolutamente todos, aunque Dios nos ha hecho para ser felices, a veces aunque queramos ser felices, pues no se podrá porque pueda pasar un problema o podamos tener alguna circunstancia que no nos haga sentir bien. Pero a pesar de eso, por eso es que Dios te dice, si tú estás sufriendo en este momento, Él te va a estar consolando, porque Él consoló en el momento que Él vivía. Como recordarás que algunos de los milagros que Jesús hizo, así puede hacer un milagro en tu vida. Si ahorita tú en este momento, como dice la bienaventuranza, dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Si ahorita tú te sientes triste, puedes sentir como Dios te está presente en la situación que tú estés. Vamos a ver que nos han enseñado a que ser felices es tener cosas materiales, a que es tener riquezas. Y cómo es contradictorio que Jesús nos dice que van a ser dichosos y felices los que sufren. Qué curioso, ¿no? Porque a lo mejor tú creerías que, es que como no tengo dinero, no soy feliz. Es que como no tengo ese celular que yo quiero, no soy feliz. Es que como no tengo a lo mejor a un hermano que está enojado conmigo, no soy feliz. Vamos a ver que Jesús te va a consolar a pesar de ese problema o de eso que te hace falta a ti. Pensemos, por ejemplo, en las personas que son pobres. ¿No les ha pasado que cuando van en el semáforo se encuentran a hombres que están pidiendo dinero? ¿Ustedes creen que Jesús los va a dejar solos a los pobres? Pues no, ahorita nos está diciendo que a pesar de que esa persona esté sufriendo, Dios va a estar con él consolándola. Recordemos un momento en la Biblia en donde hayamos visto que Jesús haya estado presente con un pobre. O con los leprosos, no sé si los recordaban. Los leprosos eran esas gentes que como que se infectaban y parecían como una especie de zombies. Y si las veían, nadie las tocaba ni les hablaba. Y Jesús era el único que se acercaba con ellos y los sanaba. Entonces igual va a pasar lo mismo. Si crees que en este momento estás sufriendo, Dios se va a acercar a ti. Y así como lo vemos en otras personas que sufren, va a pasar lo mismo contigo. Y de hecho vamos a ver que en la Biblia, en un salmo nos dirá, tu tristeza se convertirá en danza y te vestirás de fiesta, ¿no? Entonces hay que aprender a reconocer que Dios no quiere que seamos felices por medio de las cosas materiales, sino que Él va a querer que seamos felices perdonando, amando, compartiendo, sanando y estando con las personas, así como Él lo hizo, como hemos visto que Él se comportaba igual. De esa manera Él te dice que solamente así tú serás feliz. Imagínate que seas una persona que andes por la vida sin perdonar, sin compartir, que seas, a lo mejor tienes la oportunidad de ser rico y que no compartas tu dinero, pues ahí tú ya te estás volviendo triste, te estás volviendo infeliz. Una persona que no sirva. Hay personas incluso que
que hacen labores de servicio, van a visitar a los enfermos, a los abuelitos. Ahí tú estás compartiendo de tu tiempo. Y de esta manera tú te sentirás feliz porque estás pensando en las demás personas así como Jesús pensó. Y pues para finalizar este tema, en tu libreta escribe qué significa bienaventurado y cuál de estas bienaventuranzas fue la que más llamó tu atención. Pues esto sería todo por el día de hoy. Espero hayas comprendido lo que el Señor quiere de nosotros, que es que seamos felices y que en esa felicidad pensemos en los demás, que amemos, porque esa es la ley que Él nos pide, que amemos hasta el extremo. Para finalizar, como siempre, hablamos de un santo, que es en este caso San Damián de Molokai. Joseph de Beuster, mejor conocido como Damián de Molokai, fue un sacerdote misionero belga de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que pidió ir a una pequeña isla de Hawái llamada Molokai, donde abandonaban a la gente que padecía lepra, una enfermedad contagiosa y que por aquel entonces no tenía cura. El padre Damián amaba tanto a Jesús que llegó a expresar: sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Al llegar a Molokai, con la ayuda de unos cuantos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y empezó a celebrar la Eucaristía y evangelizar. Creó fuentes de trabajo, organizó una banda de música, fue recogiendo a los enfermos más abandonados y él mismo los atendía como abnegado enfermero. Con la enseñanza de las más elementales reglas de higiene, consiguió que poco a poco la isla se fuera convirtiendo en una comunidad unida y hasta cierto punto un sitio agradable para vivir. Se dedicó con cariño a todas las personas y, percibiendo su ejemplo, algunos protestantes se convirtieron al catolicismo y otros lugareños, abandonando el alcoholismo y toda clase de supersticiones, iniciaron un seguimiento verdadero de Jesús. En diciembre de 1884 se dio cuenta que se había contagiado de lepra. Murió 5 años después. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI el 11 de octubre del 2009. Así como ejemplo de San Damián de Molokai, espero podamos cada uno de nosotros seguir el ejemplo de Jesús y de amar al extremo a nuestros hermanos, a los más necesitados, a los pobres. Nos encomendamos a su intercesión de este santo y nos despedimos rezando la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperando hayas podido entender y llevar a cabo lo que nos pide el Señor. De esta manera finalizo el tema del día de hoy.